dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Padre, gracias porque por tu amor y tu fidelidad estamos aquí, y tú eres misericordioso, tú eres maravilloso, y nos enseñas esta parábola para que comprendamos los misterios revelados a nosotros acerca del reino de Dios, acerca de tu reino, Señor. Gracias porque a través de ella nos das seguridad o nos confrontas para que arreglemos los asuntos que están pendientes en nuestra vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Jesús está diciendo que Él es la vid verdadera. La vid, ¿qué es? No dice la vida, dice la vid. Es la planta de la uva, el tronco principal de la uva. ¿Sí? Y su función es dar vida a los pámpanos, o también llamados sarmientos. O sea que son las ramas que van unidas las que van a llevar los racimos. ¿Sí? Entonces, si los pámpanos están unidos a la vid, pues se mantienen vivos y pueden dar fruto. Entonces, aplicado ya para que un creyente tenga vida espiritual, tiene que estar unido a Jesús. Y así va a poder dar fruto. Si está unido a Jesús. Mira, hay dos clases de pámpanos que están unidos a la vid. El que da fruto y el que no da fruto. También hay un tercer tipo, o sea, los que no están unidos a la vid. No están unidos. Entonces hay tres tipos de personas, porque está hablando de personas cuando se refiere a pámpanos. Dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Hay tres clases de personas: los que están unidos a la vid y dan fruto. Los que están unidos a la vid pero no dan fruto. Y los que no están unidos a la vid, o sea, están despegados. Ahora, aquí el asunto es, ¿de cuáles eres tú? Porque la palabra de Dios es para nosotros, para ti, para mí. Mira, de veras, o sea, detente un poquito a reflexionar. ¿Estás unido a Jesús? Y sin suposiciones, ¿eh? ¿Estás unido? Ahora, si lo estás, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes que estás unido a Jesús? O sea, ¿cómo lo conseguiste? Las suposiciones dicen que lo lograste portándote bien, por hacer buenas obras. Y se oye bonito, pero espérate. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo se llega a estar unido a Jesús? ¿Cómo? ¿Sí? No debes creer sencillamente que porque te educaron en cierta religión, eso ya te hace estar unido a Jesús automáticamente. Porque tienes a tal o cual religión, o porque vas a tal o cual iglesia, ya por eso estás unido. ¿Verdad? Que le digan a alguien, oye, ¿tú has nacido de nuevo? Sí. ¿Por qué sabes? Ah, pues porque voy a casa de oración. ¿Eso qué? Entonces, no debes creer sencillamente que porque perteneces a cierta iglesia,
¿Ya estás unido a Jesús? Claro que no. Dios tiene su propio procedimiento, porque es un procedimiento. Es un procedimiento para unirnos a Jesús y tiene que ser a la manera de Jesús. Mucha gente piensa nada más que si le hablas bonito a una persona de Dios y se interesa, inmediatamente le invitas a hacer una oración para aceptar a Cristo, que ahí está todo. Y no. La mayoría de la gente que hace la oración para aceptar a Cristo no nace de nuevo. No. Mira, en definitiva, ¿qué es lo que te lleva a unirte a Jesús? Pues el nuevo nacimiento. Eso es. Ahora, aquí está la situación. ¿Y tú ya naciste de nuevo? ¿Tú ya naciste de nuevo? Mira, el nuevo nacimiento no es algo que logramos con nuestros propios esfuerzos. Entonces, ¿cómo llega a suceder? Yo creo que a lo mejor es muy laborioso explicarlo, pero voy a tratar de resumirlo. A ver si me doy a entender. Todo empieza cuando una persona que lleva una vida normal, por decirlo así, alguien empieza a orar por él y le empieza a compartir la palabra de Dios. Entonces, si la persona abre su corazón, el Espíritu Santo obra y le hace tener más hambre y sed para saber más del Evangelio. Pero el Espíritu Santo es el que lo hace, es el que pone el querer y el hacer de su buena voluntad. Y entonces el Espíritu empieza a actuar por las oraciones y por la palabra para que cada vez esa persona tenga más interés en las cosas de Dios. Ahora, aquí empieza a suceder algo. La persona empieza a conocer que la palabra de Dios es la verdad y hay algo que sucede. Empieza a comparar lo que sabe de la palabra de Dios con lo que vive y empieza a ver que no hay un acuerdo. Y eso hace que se dé cuenta que es culpable. Pero al principio como que no lo molesta. Como diciendo, bueno, pues sí, yo sé que no estoy bien, pero pues ¿quién está bien? ¿Verdad? Todos cometemos errores. Y así justificaciones como diciendo, pues sí me siento, bueno, sí sé que soy culpable, pero no me siento mal. Pero ándale, el Espíritu Santo empieza a hacer, conforme vas avanzando más en la palabra de Dios, te empiezas a dar cuenta que eso de sentirte culpable cada vez se hace más pesado y más pesado y más pesado. Empieza a producirte una desesperación, una tristeza, una necesidad de ser perdonado por Dios. Y entonces, pues ahora ya sí te sientes culpable y ya te das cuenta que eres malo. Y luego, ¿qué pasa? Pues que el Espíritu Santo te lleva a tener un corazón contrito y humillado para que te arrepientas de verdad a la manera de Él. Para ese momento te conduce pues al arrepentimiento, pero para ese momento las suposiciones y las enseñanzas tradicionales como que ya no cuentan para ti. Lo que cuenta es lo que dice la palabra de Dios, porque lo que la palabra de Dios dice es verdad y no hay vuelta de hoja. Y te confronta la palabra de Dios. Ahora, la necesidad de arrepentimiento es muy valiosa cuando entiendes que no te puedes ganar la salvación por tus buenas obras. Yo sé que al principio es difícil de entender que tus méritos no cuentan, que tienes que aceptar que es Jesús quien pagó con su muerte la deuda y el castigo de tus pecados. Y Él pagó totalmente, no pagó la mitad para que, órale, ya pagué la mitad, ahora te toca a ti la otra mitad. No es así. O que diga, yo pagué tus pecados, que es la mitad de tu salvación, y las obras es la otra mitad. Tampoco. No. La obra de Jesús lo es todo. Sí, Él pagó toda tu deuda, eso es lo que te salva. Que Él pagó tu deuda, tu castigo, Él lo recibió en su cuerpo. Entonces,
entonces Dios va a salvar a aquel que cree que Jesús es el único que salva. Dios va a salvar a aquel que esté dispuesto a arrepentirse, guiado por el Espíritu Santo. Dios salva al que esté dispuesto a entregarle las riendas de su existencia a Jesús, para que Él sea su Señor y su Salvador. Entonces todo esto es un proceso. ¿Por qué digo que es un proceso? Porque la palabra de Dios dice que a Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A los creyentes. Entonces el ser creyente lleva un proceso. Entonces, así es como Dios logra que el hombre se rinda y se entregue a Jesús. Porque su gracia es irresistible. Cuando ya te alcanza la gracia, es irresistible. Y te rindes. Y entonces Dios te introduce a su reino. Entonces, así que el nuevo nacimiento no lo conseguimos. No lo consigues con tu esfuerzo. Es un milagro de Dios. Cuando te sucede, te das cuenta de algo. Te das cuenta que antes no eras hijo de Dios. De eso te das cuenta. Antes no eras hijo de Dios. Que llegaste a ser hijo de Dios por la fe, por haber creído en Jesús conforme a su palabra. Porque, ¿qué dice la palabra? Pues a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así lo dice. Entonces, mira, así es como Dios, yo sé que esto es más profundo, pero si a grandes rasgos, esto es como Dios te hace unirte a Jesús. Diríamos, Él te injerta. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Pues sabes, tiene muchísima importancia porque el destino de los que no están unidos a Jesús es el infierno. Por eso es importante. ¿Será importante eso? Entonces, mira, y el destino de los eternos, de los que permanecen unidos a Jesús, es el cielo. Fíjate bien, si una persona es muy buena, pero no está unida a Jesús, por más buena que sea, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Mira, dijimos que los pámpanos unidos a Jesús son de dos clases: los que permanecen y dan fruto, y los que no dan fruto. Y esto sí que está tremendo. ¿Por qué? Porque todo pámpano que no da fruto, el Padre lo cortará y se secará. El Padre lo cortará y se secará. ¿Qué significa? Que una persona que no da fruto espiritual será cortada y ya no va a estar unida a Jesús. Porque el Padre la cortó. Acuérdate lo que dijo Jesús: porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, esto es primordial. Si estás realmente unido a la vid, la clave es permanecer. Permanecer. Ahora, si tú estás convencido de estar unido a la vid, porque realmente lo estás, no porque lo supones, tienes que permanecer y tienes que dar fruto, porque si no permaneces, no puedes dar fruto. Si no permaneces, no puedes dar fruto. Mira, muchos estuvieron unidos a Jesús, se arrepintieron bien en alguna ocasión, se apartaron por un tiempo del pecado, pero no permanecieron. Volvieron atrás y ya no están unidos a Jesús. Él dijo que los pámpanos se secan, los recogen, los echan al fuego y arden. ¿Qué simboliza eso? La condenación, el infierno. Sin embargo, existen otros creyentes que creen que están unidos a Jesús. Solo se portaron mejor porque adoptaron el código moral que les hace ver cómo deben de conducirse, pero nunca se han arrepentido. Nunca se han arrepentido.
No es lo mismo portarse bien que estar arrepentido, porque hay gente que se porta bien porque está en un momento dado resistiendo la tentación, pero no ha renunciado al pecado. ¿Sí? Entonces, fíjate, si no se arrepintieron de verdad, entonces no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Así es como hay muchos cristianos que no lo son. Válgame la contrariedad. Podríamos decir, hay muchos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Para ellos va a ser muy difícil darse cuenta que nunca han nacido de nuevo. Muy difícil. Oiga, ¿y cómo se sabe? Por sus frutos. ¿Sí? Son pámpanos separados de Jesús, pámpanos secos que un día arderán. Mira, vamos a repasar estas palabras de San Juan 15, 4 y 5, ¿verdad? San Juan 15, muy importante, y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Esto son verdades bien tajantes, ¿eh? Y no porque seas tajantes va a decir que es cruel. No es cruel. Es advertencia muy clara para que no vayas a creer otra cosa que no es. Ahora bien, para poder permanecer tienes que ser capaz de hacerlo. No porque simplemente te lo propongas, que piensas que puedes, lo vas a lograr. Es decir, no, eso yo sí puedo. ¿Por qué no? Pues porque yo lo que me propongo yo lo cumplo y yo puedo. No es así. ¿Qué te quiero decir? No puedes decidir permanecer en la vid si no estás unido a ella. No puedes decidirlo. Si no estás unido, no puedes. ¿Cómo vas a poder permanecer en Jesús si realmente no has estado con Él? Y mira, es triste, pero así hay gente que tiene años en la iglesia, o que está en un ministerio, o que tiene un liderazgo y que no ha nacido de nuevo. Parecen cristianos porque se comportan con los valores que han recibido, pero nomás llega un problema grave y ya se les nota que no son cristianos. ¿Se les nota? ¿Sí? Entonces, mira, refiriéndonos a las personas que no permanecen, son arrastrados por los problemas y se desaniman. Y a veces creen que Dios los ha abandonado cuando ellos ni siquiera han estado con Dios. ¿Sí? Entonces, cuando llegan los problemas y las tentaciones fuertes, dejan de creerle a Jesús. Y vuelven a apoyarse en sus propios razonamientos, en la sabiduría humana. Esto significa que dejaron de creer. No que hayan dicho, sí le creemos a Jesús, pero en este problema ya voy a dejar de creer en Jesús y voy a creer en mis propios razonamientos. No. Simplemente hacen lo que piensan que deben de hacer sin tomar en cuenta a Dios. Así entran en incredulidad sin darse cuenta. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que los que están unidos a la vid no van a tener problemas. Claro, y fuertes. ¿Sí? Van a tener tentaciones difíciles. Y también problemas que otros les causaron y que fueron graves.
con muchos sufrimientos, pero ¿sabes qué? La persona que está unida a Jesús, sí, de todas maneras, permanece. Permanece. Ahora, ¿por qué puede permanecer? Porque Jesús la sostiene. No es nada más la decisión de permanecer y ya, es que Jesús la sostiene. Porque sigue creyendo en Él. Puede tomar la decisión de permanecer porque sigue creyendo en Jesús. A mí me da tristeza cuando estamos discutiendo algún tema y yo les digo, pues mira, lo que Dios dice, no, ¿para qué metemos a Dios en eso? No, en eso no. ¿Por qué no? Dios es Dios de todo. Pero es que como que no aplica, sí aplica. ¿Cuál es la propuesta? Que vamos a razonar esto como humanos y no vamos a tomar en cuenta lo que Dios dice. Eso es lo que significa. Entonces ya no estamos creyéndole a Dios. Entonces, mira, el que permanece es el que está tomando la decisión de seguirle creyendo a Dios. A mí me da también tristeza ver que una persona tiene muchos problemas y que cuando platicas con ella está exponiendo las cosas desde un punto de vista humano completamente sin tomar en cuenta lo que Jesús dice. No dijeron para sí mismos, voy a dejar de creer lo que Jesús dice. No, pero no buscaron en la palabra de Dios. Eso les pasa mucho a los que no estudian la Biblia. Ahora, mucha gente te cuenta, no, yo antes era, pero ministro de esto y el Espíritu Santo se movía a través de mis oraciones. La gente era sanada. Es más, yo predicaba el plan de salvación y la gente se convertía. Yo hacía esto, yo asistía, yo esto, yo aquello. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no permaneciste? Y responde, no, pues es que pasó esto, pasó aquello, se me atravesó este problema, o tal persona dijo esto y aquello de mí, me lastimó, me hirió mucho, y me tuve que ir. Nada. El que sigue creyendo en Jesús permanece. El que sigue creyendo en Jesús permanece. Esto, si realmente estás unido a Jesús. Si realmente estás unido a la vid. Ahora, si tú en lo personal, sí estás unido a la vid, decide permanecer. Decide. Porque hay personas que sí han nacido de nuevo, sí han dado fruto, pero por ignorancia o por sentirse incapaces, por falta de fe, se han desestabilizado y no hayan si permanecer o no permanecer. Y están sufriendo y sufriendo. Innecesariamente no estarían así si tomaran esta decisión. Pase lo que pase, yo voy a permanecer. Porque yo estoy unido a Cristo, yo puedo, yo voy a permanecer. No importa lo que suceda, yo voy a seguir creyéndole a Jesús. Esa es la situación, la decisión. Ahora, solamente si estás unido realmente a Jesús, podrás tomar esta decisión. Pero si no estás unido, no puedes tomarla. Aunque lo digas, aunque lo declares, aunque utilices 1000 versículos bíblicos, si no estás unido a Jesús, no pasa nada. Y siempre serás víctima de las circunstancias porque no estás unido a Jesús. Y si te separaste es lo mismo, no puedes, estás separado. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle? ¿Cómo va a impactar mi vida la parábola de la vid verdadera?
¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? ¿Estás unido a la vid o no estás unido a la vid? Porque ¿qué dice la palabra? Porque separado de mí, nada puedes hacer. Ahora, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Ahora, ¿eres una persona que trata de vivir una vida ahí más o menos? ¿Y te crees una buena persona tan solo porque haces buenas obras o porque piensas bonito, hablas bonito y escribes cosas bonitas? Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿tienes la seguridad de haber nacido de nuevo? ¿La tienes? ¿Cómo saberlo? Los frutos. Porque el pámpano que está unido a la vid da fruto. Porque si no has nacido de nuevo, tampoco estás unido a Jesús. Si no has nacido de nuevo, no estás unido a Jesús. Y tampoco eres capaz de permanecer en Él. Ahora, si tú estás verdaderamente unido a Cristo y tomas la decisión de permanecer, déjame decirte que ninguna circunstancia te va a poder vencer, ninguna. No vas a decir, es que yo sí tenía toda la intención de permanecer, pero las circunstancias, no. Si tú decides permanecer, ninguna circunstancia te puede vencer. ¿Sí? La palabra de Dios dice en San Lucas 10:19 que Él nos ha dado potestad sobre espíritus inmundos y sobre toda fuerza del enemigo y que nada nos dañará, nada. O sea, ni las circunstancias ni las personas te pueden hacer daño si tú permaneces en Cristo. Tienes que permanecer. Ahora, hay algo que es muy bonito acerca de que si tú permaneces, porque si tú permaneces, ¿quién te podrá separar del amor de Cristo? Si tú permaneces, ¿quién te podrá separar del amor de Cristo? Si no permaneces, tú eres el que te separas. Pero ¿quién te podrá separar del amor de Cristo? Fíjate lo que dice Romanos 8:38, por favor, y 39. Es algo tremendo porque es algo que aplica para los que permanecen. Escúchalo, no es para todos, es para los que permanecen en Cristo, para los que tienen vida espiritual, para los que están unidos a Jesús. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 8:38? Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Venga lo que venga, si tú decides permanecer, no te va a tumbar, no te va a derribar, no te va a separar del amor de Cristo, pero tienes que permanecer. Y el que permanece no vive en pecado. El que vive en pecado ya no permaneció. Pero hay gente, no sé de dónde sacan, que viven en pecado y creen que están permaneciendo en Cristo. Es algo que no es cierto. ¿Por qué? Por sus frutos los conocerán. Si son malos frutos, entonces no ha permanecido en Cristo. Pero hay algo que me preocupa, hermano. Los que sí están unidos a Jesús, pero no tienen fruto. ¿Por qué? Porque van a ser cortados. ¿Quién es el labrador? El Padre. Y dice que al que no tiene fruto lo va a cortar, como diciendo, no estés estorbando a los que sí dan fruto. Y los va a cortar y dice que se secan. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Eso me preocupa porque está hablando de personas cristianas, creyentes. ¿Sí? Que sí estaban unidos a la vid, pero fueron cortados y se perdieron. Ahora, ¿cómo se puede permanecer en Jesús? Primero, necesitas nacer de nuevo. Eso es, necesitas nacer de nuevo.
Y una vez estando en Cristo, es necesario decidir permanecer. Ahora, reconoce que si estás en Cristo, sí puedes permanecer, porque allí estás. Sí puedes permanecer. Acuérdate, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que me fortalece y por lo tanto yo puedo. Si estás unido a Jesús, puedes permanecer. Ahora, pero hay una cosa muy importante. Si tú ves claramente que no puedes permanecer, si realmente es imposible, porque las circunstancias verdaderamente te lo impiden, entonces abre bien los ojos y date cuenta, no has nacido de nuevo. Si las circunstancias hacen que no puedas, ¿sí? Si realmente es imposible, entonces, ¿qué está pasando? No estás unido a Jesús. No has nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Y si estás en esa situación, ¿qué necesitas? Clamar a Dios. No es nada más hacer una oración para aceptar a Cristo, como le has hecho una o muchas veces. No, se trata de clamar a Dios por su perdón, implorar al Señor su misericordia para que Él te salve. Voy a pedir que cierres tus ojos, por favor. Hay personas que están en una lucha porque hay circunstancias que parece que los quieren separar, como la falta de perdón. La falta de perdón es una de las razones por las que tú te separas. No es que las circunstancias te separan. Si tú no perdonas, tú terminas separándote. Tú no permaneces. Y es importante. Yo sé que la mayoría de la gente que se pierde, se separa, es por falta de conocimiento, porque no permanecen en la palabra, porque ya no la siguen conociendo, o porque ya no se congregan y dejan de dar fruto y son cortados. Pero hay otros que no deciden permanecer, no deciden. Ahora, yo no sé si en esta mañana o en esta tarde ya Dios te está hablando a que te reconcilies con Él, a que te arrepientas y le pidas perdón y aceptes su perdón en esta tarde. Si Dios te está llamando hoy al arrepentimiento por medio de esta predicación, levanta tu mano, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Una vez más, Dios te está llamando al arrepentimiento. ¿Hay ahí por ahí una cosa pendiente en tu vida que está peligroso? Porque esto, tú te podías separar voluntariamente por causa de eso. ¿Necesitas arrepentimiento? Levanta tu mano. Ahora, Dios te está llamando a que perdones. Te está llamando a que realmente dejes el resentimiento, dejes el rechazo, dejes de juzgar y condenar a alguien para perdonar a esa persona, para que puedas permanecer. Porque mira, si no te reconcilias con Dios o si no perdonas, tú con eso estás decidiendo no permanecer. Pero si perdonas, puedes permanecer. Ahora, Dios te está llamando a que perdones a alguien. Levanta tu mano. Gloria a Dios. Alguien más dice: Dios me está llamando a que perdone a alguien. Dios te está llamando a perdonar. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque por tu amor y tu fidelidad estamos aquí.
Y tu palabra, Señor, ha tocado los corazones, Señor, de aquellos, Señor, que estaban destinados a permanecer en tu gracia, en tu misericordia. Padre, gracias por tu amor y tu fidelidad, porque ahora, Señor, habrá gente que tome la decisión de permanecer, porque verdaderamente está en Cristo y sí puede. Y posiblemente habrá personas que se den cuenta que no pueden permanecer porque no están en Cristo, pero te busquen con un corazón contrito y humillado, y tú los salves. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.